Vamos a leer, amados hermanos, para poder iniciar el sermón de esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver lo que Dios quiere decirnos a través de su siervo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando dice, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder hacer una oración y encomendar la enseñanza de esta tarde en las manos del Señor. Amado Padre, te agradecemos por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Porque ciertamente por tu misericordia es que hoy estamos aquí, Señor, y agradecemos la gran oportunidad y privilegio que nos has dado de poder alabarte en esta mañana. Fue una dicha poder proclamar, Señor, tu nombre y poder darte la gloria, Señor, a través de la alabanza, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor, porque eres tú el que nos das la oportunidad cada domingo de venir a tu presencia a alabarte, Señor. Tan solo podemos decirte gracias, Señor. Y ahora queremos pedirte que bendigas la enseñanza de hoy. Queremos pedirte que este sermón, que esta enseñanza, que esta prédica sea bendecida por ti, que sea dada por ti, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Que no sean las palabras de un hombre, Padre, sino sea tu palabra viva y eficaz, Señor, la que pueda traspasar el corazón y traer vida eterna, Señor. Tu palabra sea hoy ese pan de vida y esa agua viva que sacie nuestra hambre y nuestra sed, Señor. En tu nombre, llévate tú toda la gloria, Señor, porque tú eres digno. Amén y amén. Como ya lo saben, amados hermanos, aquellos que tienen tiempo ya acompañándonos a lo largo de un par de meses atrás, estamos ahorita teniendo una serie de enseñanzas tituladas Los atributos de Dios, donde a lo largo de más de 2 meses hemos visto domingo tras domingo atributos del Señor para nosotros, o sea, atributos que le pertenecen a Dios por su naturaleza y esencia, para que nosotros podamos conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y a lo largo de esas enseñanzas, hermanos, que llevamos desde el mes de enero hasta acá, parece muy poco tiempo, pero en realidad ha sido ya medio año de enseñanzas basadas en los atributos de Dios, Dios nos ha bendecido. Y el propósito de esto es que se pueda cumplir la palabra del Señor cuando en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10, nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, para que como hermanos en Cristo puedan conocer a Dios, puedan conocer el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, Yahvé, yo soy el que soy, y confíen en Él. Y aquellos que no son cristianos y no han nacido de nuevo, puedan ver quién es Dios y cómo es Dios, al Dios a quien nosotros adoramos.
En esta tarde vamos a ver un par de atributos de Dios. Hoy vamos a ver la piedad y la clemencia de Dios. La piedad y la clemencia de Dios. Vamos a dar rápidamente una definición secular de estos dos términos para que podamos estar un poco más familiarizados con el concepto que el mundo y los estudiosos tienen acerca de la piedad y la clemencia. La piedad es la virtud que inspira, por el amor a Dios, dice el diccionario, tierna devoción a las cosas santas. La primera definición que encontramos acerca de la piedad es aquel hombre piadoso que tiene una profunda devoción a las cosas santas. Pero inmediatamente dice el amor al prójimo, actos de amor y comprensión, sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece, lástima, misericordia, conmiseración, cuando alguien refleja piedad por otro sujeto, decide ayudarlo, asistirlo o perdonarlo. Piadoso es aquel que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o sufrimiento ajeno o que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. Va de la mano con la benignidad, la bondad, la compasión, la misericordia, que se inclina a la piedad y conmiseración. Actúa impulsado por estas virtudes. Alguien piadoso, por lo tanto, siente misericordia o clemencia por el prójimo. Leí rápidamente la definición para no ocupar mucho tiempo en ese aspecto, pero si te das cuenta, básicamente el significado que el internet, los diccionarios nos brindan acerca de la piedad es aquel sentimiento de poder ver el sufrimiento de alguien más, de poder ver su dolor, de poder ver su angustia, su dolor, su preocupación, su situación tan terrible, y tú tienes piedad de él, tú te apiadas de la persona y decides ayudarlo, decides protegerlo, decides perdonarlo también. Y no sé si lo has oído en alguna película o en algún audio que has escuchado, pero es común que cuando están a punto de matar a una persona, la persona grita: no ten piedad de mí. Y pide piedad porque quiere que sea perdonado y su vida sea perdonada. Y la piedad va totalmente aunada o pegada a la clemencia. ¿Qué es la clemencia secularmente? La clemencia es benevolencia o compasión con que una persona juzga o castiga a otra persona. Es muy importante que entiendas eso. La clemencia es la compasión que alguien tiene cuando juzga o castiga a una persona. Es la moderación al aplicar justicia. La noción de clemencia alude a la piedad. El término está vinculado a la mesura a la hora de la aplicación de justicia. Cuando un juez dicta su veredicto y no fue la mayor pena que recibir el criminal, el juez está siendo clemente porque moderó su justicia para tener clemencia del criminal. Aquel que es clemente implica perdonar a alguien o brindarle asistencia en una situación difícil. La clemencia, más allá del sentimiento, se pone en práctica. De lo contrario, no existe. Y si volvemos al texto de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 17, Pablo nos ilustra prácticamente esto. En el versículo 12, Pablo nos cuenta cómo él en otra vida había sido un perseguidor de la iglesia. Y déjame decirte algo, el apóstol Pablo, antes de ser quien era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos para matarlos, para golpearlos, para arrestarlos y dejarlos en la cárcel, porque él aborrecía
llega al cristianismo a causa de un celo y un fanatismo religioso que había en su época. Y Pablo dice, a pesar de eso, Cristo vino y me trajo salvación. Y dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es importante entender esas palabras. Hoy no veas a la persona que está a tu lado, hoy no veas a la persona que está atrás, que está enfrente de ti y digas, lo que está diciendo es para él, es para ella. Hoy date cuenta de algo, de todos los pecadores que estamos aquí presentes, tú eres el primero, yo soy el primero. Es importante reconocer esto. No importa si en tu vida pasada fuiste un homicida o fuiste un mentiroso. La actitud correcta es, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo, pon tu nombre, soy el primero. Pero, dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta de la palabra tan preciosa que está escrita aquí? Cristo tuvo clemencia de Pablo, como la tuvo de mí, como la tuvo de cada pecador que ha venido a los pies de Cristo. Porque si ponemos las cosas en un ámbito literal, cuando hablamos de un juicio, el juez es aquel encargado de otorgar justicia para castigo o para recompensa. Si la persona es inocente, para librarla. Si la persona es culpable, para castigarla. Y aquellos que conforman y están dentro del juicio, observando, ruegan, añoran, suplican que se haga justicia. Porque si ahorita tú sufrieras un crimen y matan a un familiar tuyo y agarran al criminal, lo que tú vas a anhelar es que esa persona vaya a la cárcel. En México no existe la cadena perpetua, pero tú anhelarías que esa persona estuviera en la cárcel por toda su vida, por cuanto agravió a tu familia de una manera indescriptible. Y si el juez agarra y dice, bueno, pero es tu primer homicidio, entonces quedas advertido, quedas libre. ¿Te imaginas el coraje, la indignación, la impotencia? Porque en tus manos no está el poder hacer justicia, y aquel que debía de hacer justicia no la hizo. Dios es un juez justo. Si Dios es justo, como lo hemos visto a lo largo de estos atributos, ¿cómo puede ser clemente? ¿Cómo puede tener misericordia de ti? Porque la Biblia dice que no dará por inocente al culpable y que la paga del pecado es la muerte, y todos los que están aquí han pecado y estás vivo. ¿Cómo puede Dios ser clemente si también Él es justo? Dios va más allá de nuestro entendimiento humano. Dios no aniquila y destruye a los seres humanos como lo merecen a causa de sus pecados, ciertamente. Dios no agarra y aniquila a la humanidad entera a causa de su pecado, como ciertamente lo merece. ¿Qué nos dice el Salmo 103, versículo 10? Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado.
Él no nos ha dado la justa retribución a nuestra maldad. Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho. Y no estamos hablando de una semana de pecado, un día de pecado. Estamos hablando de años enteros, de una práctica del pecado. Y Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Dios tiene todo el derecho de en este momento agarrar la tierra y pisarla con su pie y hacer que toda la humanidad se extinga, porque el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Y no es que vayamos a poner nuestras manos para sostenerle el pie al Señor, porque si ni podemos sostener el techo, ¿cómo vamos a sostenernos delante del Señor? Dios es clemente y piadoso. ¿No lo crees? ¿Cuánto tiempo ha existido la humanidad en la tierra? Y desde Adán y Eva hasta hoy, lo único que el hombre ha hecho es pecar contra Dios. Él ha sido clemente y piadoso desde el principio de los tiempos. Él le dijo a Adán y Eva: si comen de ese fruto morirán, y no los mató cuando lo hicieron. Porque Él es clemente, porque Él es piadoso. Él no destruyó a la raza humana como Él verdaderamente tiene el derecho de hacerlo. Y vamos a ver un poco acerca de esta clemencia, un poco acerca de la piedad de Dios. Y vamos al libro de Éxodo. Es un capítulo excepcional, el capítulo 34, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Aquí precisamente se nos ilustra la clemencia y la piedad de Dios. Dice Éxodo 34, versículo 6 al 7. Y pasando Jehová, porque Moisés estaba recibiendo la ley, estaba recibiendo los 10 mandamientos, y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si te das cuenta, cuando aparece Jehová dice fuerte, misericordioso y piadoso, y una frase que está a lo largo de toda la Biblia más de 5 veces: lento para la ira y grande en misericordia. Eso está escrito en la Biblia al menos más de 3 veces, hermanos. Las mismas palabras: lento para la ira y grande en misericordia. Y dice el versículo 7, en la siguiente parte, dice que perdona la iniquidad a millares. Y dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero nota algo curioso. Inmediatamente después de eso dice: pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable. Si te das cuenta de la importancia de poder ver ambas partes, Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado, al pecador. Y entonces volvemos a la misma pregunta: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo Dios porque sigue siendo clemente y piadoso con la pecadora raza humana? Dios sigue siendo clemente y piadoso hoy en día, en el siglo XXI. Él no juzga inmediatamente al mundo para destruirlo. Él no juzga inmediatamente al mundo para destruirlo. Como lo vimos hace 15 días, cuando hablamos de la paciencia y la longanimidad de Dios, vimos que Él es paciente, esperando que se arrepientan.
Dios es clemente. Y nos dice el Salmo 116, versículo 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Si te das cuenta, a lo largo de varios textos de la Biblia que hemos visto, se pone a la clemencia y a la piedad pegadas a la justicia de Dios, y parece que no hay congruencia entre estas dos palabras. Parece que hay una aparente contradicción entre la clemencia de Dios y entre la justicia de Dios. Clemente es Jehová y justo, que perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión, pero que no tendrá por inocente al culpable. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Tenemos que entender lo que la Biblia nos habla acerca de la piedad y la clemencia de Dios. Y si te pidiera que pensaras en un ejemplo, en una historia que te pudiera describir a mayor profundidad la piedad y la clemencia de Dios, a lo mejor pensaríamos en muchísimas, pero nuevamente tenemos que ir al pueblo de Israel en el desierto, porque es una de las mayores pruebas de la piedad y la clemencia de Dios para con un pueblo contradictor, para con un pueblo inicuo, para con un pueblo rebelde, para con un pueblo pecador, del cual no estamos muchos de nosotros lejos de ser iguales a ellos. Y vamos a verlo en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 15. Nehemías, capítulo 9, versículo 15. Nehemías era un hombre que estaba cautivo en un país, en una nación diferente a Israel, a causa del pecado de Israel. Desde que Israel salió de Egipto y comenzó su travesía en el desierto, pecaron contra Dios. Después de que Dios los introduce en la tierra prometida, pecaron contra Dios, hasta el punto en que Dios dice: hasta aquí llega Babilonia, sitia Jerusalén y la deja hecha polvo. Pasan años y años, y en este momento al pueblo se le concede regresar a Jerusalén, y Nehemías era el encargado de volver a levantar la ciudad. Pero Nehemías entendía que había algo importante, y Esdras, que es el que nos está precisamente hablando aquí, porque Esdras está hablando la ley al pueblo, entendían el pecado y la causa que ese pecado, la consecuencia que ese pecado había involucrado, que habían estado cientos de años en cautiverio. Y dice el versículo 15: recordando Esdras a los padres que vivieron durante el éxodo, dice, hablando de Dios: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. Qué verdad tan más preciosa. Dice: tú los sacaste de Egipto, tú los ibas a llevar a una tierra que les prometiste. Ellos no quisieron, se ensoberbecieron, se endurecieron, te rechazaron, no quisieron oírte y hasta se rebelaron para volver a Egipto. Pero tú fuiste clemente y piadoso con ellos,
¿por qué no los abandonaste? Y eso es nada más un suceso, amado. Porque inmediatamente si tú lees del versículo 18 al 31, vas a ver cómo se expresan las clemencias y las piedades de Dios. Su vestido no envejeció, su ropa no se acabó, su pan no escaseó, el agua no faltó, la columna de nube no los dejó solos, el fuego no los abandonó, tu presencia no los dejó. Y empieza a describir Esdras las piedades y las clemencias de Dios. Y ve lo que dice el versículo 26. Pero a pesar de todas esas piedades, a pesar de todas esas clemencias que están escritas del versículo 18 en adelante, dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. El pueblo de Israel merecía ser escuchado por Dios, después de lo que Dios había hecho y después de lo que ellos hicieron. Y en su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias. Muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. ¿Te das cuenta de esta impresionante historia? Los entregabas a sus enemigos y ellos clamaban a ti, y tú los rescatabas, y volvían y hacían lo malo delante de tus ojos, peor que antes, y los volvías a entregar a sus enemigos, y otra vez clamaban y los perdonabas, y ellos volvían a rechazar tu ley. Y así cantidad de veces. Si tú lees el libro del Antiguo Testamento, de Reyes, Crónicas, cada libro histórico, vas a poder ver la misma historia: pecado, perdón de parte de Dios, otra vez pecado, perdón de parte de Dios, pecado. Y Dios los entregaba a los enemigos y ellos clamaban, Dios los perdonaba y ahí iban otra vez al pecado. ¿A poco no es difícil para ti perdonar a alguien que te ha causado mucho daño? Ahora imagínate aquella persona que más daño ha causado a tu vida. De verdad, tráela a tu mente. Recuerda lo que te hizo. Recuerda cómo te hizo sentir. Recuerda el daño que generó en tu vida. Si ya lo perdonaste o la perdonaste, si mañana volviera a ser contra ti lo mismo o peor de lo que te hizo en un principio, lo volverías a perdonar. Y Dios lo hizo, no una vez, no dos, no tres, cantidad de veces. Y es lo mismo con nuestras vidas, amados. Idénticamente lo mismo.
idénticamente lo mismo. No hace falta que levantes una estatua de Baal o de Acera, o que pases a tus hijos por fuego para decir: es que ahora sí soy como el pueblo de Israel, porque el pecado delante de los ojos de Dios es pecado, porque Él es santo y Él te perdona y vuelves a lo mismo, y Él es clemente y vuelves a lo mismo, y Él es piadoso y vuelves a lo mismo, porque la piedad y la clemencia de Dios es grande para con tu vida. Si no, no estarías aquí. Créemelo. Si no, no estarías aquí. Estarías en el lugar que tú quieras, menos aquí. Menos aquí. Y hay una parte en el libro de Malaquías que cuando la lees te traspasa el corazón, porque después de todo el pecado, Malaquías es un profeta que vivió ya en los últimos tiempos, fue de los últimos profetas, y de ver el pecado de Israel, Jehová dice a través de Malaquías: pueblo mío, ¿qué te hice? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿En qué te ha molestado Dios? ¿Qué hizo Dios para contigo? Para que tú le pagues con tu maldad. ¿Qué? Y es impresionante leer esas palabras, porque Dios habla al pueblo y le dice: ¿qué te hice para que me pagaras de esta manera? Sí, a lo mejor a veces te va mal, a veces no hay trabajo, pero hasta donde veo tienes ropa. Te puedo asegurar que no ha faltado alimento en tu casa. A lo mejor no te vas a Cancún una vez al mes, pero Dios ha estado cuidando de tu vida hasta hoy. ¿Por qué? Porque soy bueno, por su clemencia y por su piedad, nada más. Dios no soportó al pueblo de Israel por sus virtudes, por su obediencia, porque eran personas muy importantes. El pueblo de Israel, unas personas muy preparadas, unas personas que iban a cambiar el mundo y lo iban a transformar. Dios no soportó al pueblo de Israel por ningún mérito que el pueblo tuviera, sino por amor a su nombre. Lo dice su palabra: por amor a mi nombre te perdonaré, por amor a mi nombre te limpiaré, por amor a mi nombre te santificaré. Por mí, no por ti, Israel, por cuanto tú pecaste. Yo no lo hago por ti, lo hago por causa de mi nombre. Date cuenta de algo: nada depende de ti, nada depende de tu vida, ni la salvación, ni el arrepentimiento, ni la fe, porque la palabra de Dios nos dice que la fe es don de Dios. No te pertenece a ti la fe, no te pertenece a ti el arrepentimiento, no te pertenece a ti la salvación. Nada en cuestión a lo espiritual depende de tu propia vida. Y si nos ponemos más literales, nada, literalmente nada depende de ti. Porque si hoy tienes trabajo, es porque Dios te lo da. Porque si hoy tienes ropa, es porque Dios te la da. Porque si hoy tienes que llegar a comer a tu casa, es porque Dios te lo da. Nada depende de ti, nada. Nada radica en ti. Si crees que radica en ti, estás equivocado. ¿Qué nos dice Éxodo 33:19? Éxodo 33:19 dice: y le respondió, cuando Moisés estaba anhelando ver la gloria de Jehová, y le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Dice que Jehová le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y esta es la parte en la cual quiero hacer énfasis: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. No depende de ti, no es de que si tú quieres portarte bien, que si tú quieres buscar a Dios, porque la palabra de Dios nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda las cosas de Dios, no hay quien haga lo bueno ni aun uno, no lo hay. Seré clemente
del que yo quiera ser clemente. Seré misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. ¿Te das cuenta que no depende de ti? No radica en ti, no radica en tu persona. No es por lo que digas o por lo que hagas o por lo que no digas o por lo que no hagas, porque hagas lo que hagas, sea bueno, sea malo, las mejores obras que tú puedas hacer delante de Dios son trapos de inmundicia. Entonces, si tus buenas obras delante de Dios son trapos de inmundicia, ¿cómo son tus obras malas delante de Dios? No es por lo que digas o por lo que hagas. La salvación le pertenece a Dios. Es por Él, de Él y para Él. Para Él de contar. Todo radica en Dios. Porque en su palabra dice, la salvación es de Jehová. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y la semana antepasada, es decir, cuando hablamos de la paciencia y la longanimidad de Dios, hace 15 días leímos un salmo que ahorita es importante que volvamos a leer. Y es el Salmo 103, versículo 8 al 14. Es importante volver a leer este salmo. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si te das cuenta, hemos leído varios textos en esta enseñanza y este es el tercer texto que dice esas palabras. Las mismas palabras: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Que nunca se te olvide eso. Porque el día en que tú pienses que eres digno del amor y el perdón de Dios, ese día estarás en profundas tinieblas. Porque Dios no te ha pagado conforme a tu maldad. Porque si Dios te hubiera pagado conforme a tu maldad, hace más de 20 años ya estarías muerto y estando en el infierno. Desde que eras niño, estarías en el infierno. Porque ¿quién de ustedes siendo niño no pecó contra Dios? No me interesa si así te educaron, si así te formaron. Pecaste contra Dios no siendo niño y era para que en ese momento hubieras muerto e ido al infierno. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, conforme a nuestras iniquidades. Es más, nos ha bendecido con vida, familia, alimento. Lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, es lo mismo que Dios ha hecho por nosotros, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no es injusto. Volvemos a la pregunta: si Dios es justo, ¿cómo puede ser clemente? ¿Y te acuerdas del ejemplo que pusimos hace 15 días? Es como que Dios le da vida a un hombre y durante toda su vida Dios le dice: vas a vivir 80 años, y le habla, y le habla, y le habla para que se acerque a Dios, para que tenga salvación, para que pueda nacer de nuevo. Y Dios es paciente en ese momento. Él no está desde el cielo diciendo de una manera a lo mejor chillona, por así decirlo: es que no me busca, es que no me ama, es que me rechaza, y viceversa. Dios tampoco está explotando de ir y diciendo: por cuanto me ha rechazado en este momento voy a acabar con su vida. Dios ha determinado el día y la hora en el cual vas a morir. Dios, mientras tienes vida, es clemente y piadoso, pero en el momento en que tú mueras, no va a haber nada que detenga la justicia de Dios. Nada. Y al final
Dios se glorifica por dos formas. Si tú mueres y eres salvo y vas al cielo, gloria a Dios por su salvación. Pero si tú mueres y vas al infierno, gloria a Dios por su justicia. Gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de los que le temen otra vez, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo delante de su presencia, se acuerda de que somos polvo delante de su presencia. Algo que es muy notorio en las Escrituras, hermanos, es que el apóstol Pablo utilizó mucho la palabra piedad para aludir a las acciones de Dios por medio de Jesucristo, que proveyeron la base de la salvación del cristiano. Y es importante tocar este punto muy importante. Para que puedas entender lo que es la piedad y la clemencia de Dios, tenemos que leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Porque ahí se nos expresa, como de alguna manera viene titulado, no por el apóstol Pablo, sí, pero sí por diversos eruditos, el misterio de la piedad. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de 1 de Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y nos pone dos puntos, porque nos está a punto de describir el gran misterio de la piedad. Y a lo mejor has leído varias veces este texto y no tienes ni idea de lo que está hablando aquí el apóstol, el Espíritu Santo por medio de su palabra, y dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Y vaya qué gran misterio. Porque si hoy me tuviera yo, Pepe, todo el conocimiento, que jamás lo tendré, de las Escrituras a profundidad, y me dijeras: ¿qué quieres predicar? ¿Quieres hablar sobre el fin del mundo o quieres hablar sobre el Evangelio? Yo te diría 1000 veces: prefiero hablar el Evangelio, porque el Evangelio es lo que Jesucristo vino a predicar. Y si lo tuviéramos que resumir en una ecuación matemática, Jesucristo es igual al Evangelio, viceversa, el Evangelio es igual a Jesucristo. Ese es el misterio de la piedad, la vida, obra de Jesucristo, manifestado en carne, Dios hecho hombre. Nada más eso era suficiente para poder asombrar a cualquier mente humana. Dios del universo se hizo hombre, rodeado de gloria, rodeado de ángeles, poder, riqueza, sabiduría, seres celestiales, inmortales, perfectos, puros, santos, dándole gloria de noche. Y se despojó de eso y se hizo hombre. También es importante entender la vida y el ministerio de Jesús. ¿Qué predicador ha sido más grande que el Señor Jesucristo en esta tierra? Ninguno, porque si no fuera por sus palabras, ni siquiera podríamos predicar el Evangelio. El mayor expositor del Evangelio fue el Señor Jesús. Y no culminó ahí su obra. Tercer punto: su muerte. Muerte expiatoria, muerte propiciatoria,
muerte justificadora, esa muerte que trajo salvación, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y llevamos tan solo 3 puntos del Señor Jesús, y es impresionante. 4º punto, su resurrección gloriosa. Nuestro Salvador no está muerto, nuestro Salvador está vivo y ascendió al cielo y fue al Padre, y actualmente creemos que Cristo ya está reinando. Cristo está sentado a la diestra de Dios, suya es la victoria. 5º punto y último, Él prometió regresar algún día. Él prometió volver por nosotros algún día. Esas 5 cosas que se centran solo en Cristo son la base de la salvación de todo cristiano. Porque no puedes ser cristiano si no crees que Cristo volverá, y no puedes ser cristiano si no crees que Cristo resucitó, y no puedes ser cristiano si no crees que Cristo murió, y no puedes ser cristiano si no crees que Cristo predicó el Evangelio, y no puedes ser cristiano si no crees que Cristo nació. Estos 5 puntos engloban lo que es la doctrina cristiana en esencia. Clemente y piadoso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿No te has preguntado si es posible agotar la paciencia, la misericordia, la piedad o la clemencia de Dios? ¿Acaso es posible que la piedad de Dios y su clemencia se acaben? Y nos acordamos del salmista en el capítulo 77, versículo 7, cuando dice: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Acaso Dios nos desechará para siempre y no volverá a hacernos jamás propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Porque ve toda la maldad que hay en el mundo. Ve toda la perversión que hay, hermanos. La Biblia a lo mejor no nos cuenta mucho acerca de Sodoma y Gomorra, a lo mejor no da muchos detalles de los tiempos de Noé como a lo mejor quisiéramos, pero creemos firmemente que estamos viviendo cosas igual de horribles, si no es que peores que esas. Autoridades corruptas, autoridades malvadas, que se asocian con el crimen, con el narcotráfico, que se venden a las bandas criminales, que delegan leyes injustas, leyes que corrompen el derecho de las mujeres, leyes que corrompen el derecho de los niños, leyes que corrompen la voluntad de Dios. Vemos cómo hay un montón de crimen allá afuera, y ahora ya no es de que tal zona o tal zona. Sí es verdad que hay lugares más feos que otros, pero ahora en todos lados: homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones. Es el pan diario del país y del mundo entero. Súmalo a la horda masiva, asquerosa, de perversión que está habiendo la homosexualidad. Yo veía en las noticias esa manifestación que hubo ayer. Más de 250,000 personas llenaron la Ciudad de México, pervirtiendo lo que Dios creó. Y no es suficiente. Se lo tenemos que enseñar a los niños, se lo tenemos que meter a los niños en la televisión, en la escuela, en el internet, por donde sea, pero se los tenemos que meter. El feminismo, destruyendo el rol divino de la mujer, asesinando niños antes de que siquiera puedan salir del vientre.
familia está siendo destruida de una manera impresionante. El esposo ya no tiene carácter. El esposo es, con el respeto de la palabra, un mandilón, uno que se deja mangonear, un hombre que no tiene carácter, un hombre que no es varonil, un hombre que no es responsable de su familia. La mujer, una huevona, holgazana, que no sabe ni siquiera cocinar sopa. Se está destruyendo el rol divino de la familia. Ya nadie le interesa tener hijos. Eso era cuestión del siglo pasado. Ahora solo queremos tener perros, ahora solo queremos tener gatos, ahora solo me interesa una mascota. Un niño es mucho trabajo, y las que tienen niños y los que tienen niños lo único que hacen es pervertir a sus hijos. Toma, cállate, ve el internet. La familia se está destruyendo. Divorcios, adulterios. Ahora ya hasta existe el divorcio express, porque ya me harté de ti y me divorcio en cuestión de horas. La juventud destruida por el pecado, el alcohol, las drogas destruyendo la vida de la gente, la inmoralidad. Ahora ya no es adulterio, ahora es una aventura. Ya no es fornicación, es unión libre. Se han acabado las piedades y las clemencias de Dios. Se ha acabado. Las cárceles llenas, los centros de rehabilitación llenos, enfermedades por todos lados, la pandemia, gente muriendo de cáncer sin poder tener derecho a un tratamiento, gente muriendo por insuficiencia renal, por diabetes, por lo que tú quieras, gente muriendo en accidentes. Iban conduciendo con su familia y llegó otro auto y los mató a todos. Gente muriendo por desastres naturales. ¿Sabes cuánta gente muere de hambre cada día? La guerra. ¿A cuánta gente no ha desplazado y cuánta gente ha muerto en esos lugares? El suicidio, ¿cuánta gente no se lleva cada día? La idolatría que hay en la nación, el catolicismo, hinduismo, mormonismo, los santeros, los hechiceros, satánicos, masones. Es un asco el mundo. Ahora puedes ver con mayor claridad la clemencia y la piedad de Dios. Porque en tiempos antiguos, por menos, barrió a toda la humanidad. Esa es la piedad y la clemencia de Dios. Esa es la piedad y su clemencia. Y su palabra dice: buscadme y viviréis. En medio de todo esto, buscadme y viviréis. Y Dios no está hablando de una vida en esta tierra. Dios está hablando de una vida en los cielos. Buscadme y viviréis. Y todo esto involucra una sola cosa, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Cómo es el arrepentimiento? Porque yo conozco gente que de todo se arrepienten menos de sus pecados, o si bien se arrepienten no de una manera verdadera, porque sus vidas siguen siendo las mismas. Joel, capítulo 2, versículo 13. Dice su palabra: rasgad con ayuno y lloro, rasgad vuestro corazón. Perdón, desde el versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí
con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El arrepentimiento no es nada más derramar un par de lágrimas y decir, pues lo siento. Eso es lo que hace un niño cuando ve que sus papás lo están regañando y ve que no les va a poder ganar la discusión. No les queda más que derramar unas gotas de lágrimas de cocodrilo y decir perdón. Eso no es el arrepentimiento. En la antigüedad el pueblo de Israel, cuando se arrepentía, se echaban polvo encima, rompían su ropa, ayunaban, lloraban, y Dios nos dice, yo no quiero eso. No quiero tu espectáculo, tu show. Rasga tu corazón, porque es ahí donde radica el verdadero arrepentimiento. Solamente ahí. Y a lo mejor puedes pensar en muchas personas en la Biblia que nos dan una lección de lo que es el verdadero arrepentimiento, pero sin duda una de las más características es el rey David. Y el Salmo 25, en el versículo 6 y 7 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Que esa sea tu oración al ver la maldad, al ver tu propia vida. Acuérdate, Señor, de tus misericordias y de tus piedades que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y cuando el rey David pecó de la peor manera posible, que nos dice el Salmo 51, ¿con qué inicia David esta oración? Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. A lo mejor podríamos leer todo el Salmo 51 porque nos habla de lo mismo. Pero basta leer el versículo 1 con darte cuenta a aquello a lo que David apelaba: piedad y clemencia. Para concluir, déjame contarte una breve historia que una vez escuché de un pastor. Él cuenta que estaba en Canadá compartiendo en una iglesia y a la mitad del sermón entró un hombre muy alto, muy grande. El hombre dice que más grande que él ha visto, ancho, fuerte, y lo vio con una cara de suma y profunda tristeza. Terminando la enseñanza, el pastor se le acerca a este hombre y le dice: hola, veo que tienes la cara más triste que jamás he visto. El hombre toma unos folders que traía en su mano y dice: vengo del doctor. Me acaban de decir que en una semana aproximadamente voy a morir. Y entonces el pastor tenía programados otros viajes para otras congregaciones y dice: ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí contigo, ya sea hasta que mueras, o si no mueres en una semana, hasta que Dios obre en tu vida. Y se quedó con este hombre y estuvieron día con día leyendo las Escrituras, leyendo Romanos, viendo los atributos de Dios, cómo Él es justo, cómo Él es santo, cómo Él es un Dios airado. Y leían, y leían, y leían, y llegaron a la parte en la que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pastor le pregunta: ¿qué piensas de esto? Y dice: es hermoso, pero debo de ser franco, nada ha cambiado dentro de mí, yo sigo viendo las cosas igual. O sea, es hermoso lo que estoy leyendo, pero no pasa nada.
Siguieron leyendo, y volvieron a llegar a Juan 3:16. Y el hombre empezó a llorar cuando leyó el versículo. Dijo: ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. No pudo ni terminar de leer el versículo del llanto que había en su vida al ver lo que Cristo había venido a hacer. ¿Quién produjo ese arrepentimiento, hermanos? El Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo. Miqueas nos exhorta a rogar por la piedad de Dios, a pedir por la piedad de Dios, porque Miqueas vivió en un Israel destruido como nosotros hoy vemos al mundo entero. No nos queda más que clamar por la piedad y la clemencia de Dios y valorarla cada día. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tus piedades y por tus clemencias para con nosotros, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, y tu palabra dice en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 9: ahora pues, Jehová, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Esa debe ser tu oración cada día. Orar a Dios para que tenga piedad de ti. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Así dices tu palabra, Señor, que tú eres clemente y misericordioso y no apartarás de nosotros tu rostro si nosotros nos volvemos a ti. Bendito seas, Padre, porque tus promesas son fieles, Señor. Porque tu palabra dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque es fiel y verdadera, Padre. Gracias por tus piedades, Señor. Gracias por tu clemencia, Señor. Porque siendo tú justo, Señor, santo, Padre, era para que arrasaras en esta hora con la humanidad entera, Señor. Porque el mundo no se da cuenta de tus piedades y de tus clemencias, y mientras tú eres piadoso y mientras tú eres clemente, el mundo se embriaga, el mundo festeja como si la eternidad no fuera algo real, Señor. Gracias por compadecerte, tener piedad y clemencia de cada uno de nosotros, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor, mereciendo recibir la justa retribución de nuestros actos, Señor. Tú has sido clemente.
¿Cómo no agradecer eso? ¿Cómo no adorarte, Padre? Si nosotros hemos escupido en tu rostro, pisoteado tu nombre, y tú has sido clemente. No hay nadie que haga lo que tú haces, Señor. Gracias, Padre, porque como tu palabra bien lo dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos. Amén. Gloria a ti por tu piedad, Señor. Gloria a ti por tus piedades, Padre. Gloria a ti por tu clemencia, Padre. Gloria a ti por tus clemencias para con nosotros, Señor. Gloria a ti por eso, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Glorificado sea, Señor. Dios les bendiga mucho, amados hermanos y hermanas. Estamos aquí para servirles. Eso ha sido todo por el culto de esta tarde. Primero Dios, nos vemos y los esperamos dentro de 8 días a la misma hora, 11 en punto de la mañana. Vamos a ver 2 nuevos atributos del Señor. Mientras tanto, eso ha sido todo por esta tarde. Cualquier cosa en la que podamos servirles, ayudarles o poder aportar algo a sus vidas, con toda confianza, acérquense y será una bendición poder estar con ustedes. Pues que tengan una excelente tarde y que el Señor bendiga mucho su inicio de semana. Bendiciones.